La corriente arrastraba sin piedad a Emma Wright, cuyos desesperados jadeos por respirar se hacían cada vez más frecuentes. Su traje de diseño, que en otro tiempo había sido símbolo de su poder corporativo, ahora la arrastraba cada vez más hacia las profundidades del revuelto río. Desde la orilla del río, los instintos de Jack Bennett tomaron el control, no como el contratista que apenas llegaba a fin de mes, sino como el hombre que ya había perdido demasiado como para quedarse de brazos cruzados y ver cómo otra vida se desvanecía. Sus mundos estaban a punto de chocar de una forma que ninguno de los dos podía imaginar, cambiando todo lo que creían saber sobre el amor, la confianza y lo que realmente importa cuando la vida te deja al descubierto. Si te gustan las historias sobre conexiones inesperadas y segundas oportunidades en el amor, dale a me gusta a este video y suscríbete a nuestro canal para disfrutar de más viajes emocionales que nos recuerdan lo que significa ser humano. La mañana de finales de abril había comenzado como cualquier otra para Jack Bennett. A sus 42 años, sus manos curtidas contaban la historia de un hombre que había pasado 2 décadas construyendo casas para otros mientras luchaba por evitar que su propia vida se desmoronara. 6 años como padre soltero habían tallado líneas alrededor de sus ojos que parecían más profundas cada vez que veía su reflejo. Papá, no encuentro mi proyecto de ciencias. La voz de Lily, de 8 años, resonó en su modesta casa de alquiler de 2 dormitorios. Jack suspiró, dejó su taza de café y se arrodilló para mirar debajo del sofá, donde encontró el modelo del sistema solar cuidadosamente construido, encajado contra la pared. ¿Qué harías sin mí, Lil? Le preguntó con una sonrisa, revolviéndole el pelo mientras le entregaba el proyecto. Probablemente construiría un sistema solar mejor, bromeó ella con una sonrisa pícara que le recordaba tanto a su madre que le oprimía el corazón con dolor. Habían pasado 6 años desde que el cáncer se había llevado a Sarah, y a veces el dolor aún era tan reciente que le dejaba sin aliento. Después de dejar a Lily en la escuela, Jack se dirigió a su lugar de trabajo actual, la renovación de una lujosa cabaña en la propiedad River Point, un exclusivo refugio propiedad de Wright Innovations. Le había sorprendido conseguir el contrato, sabiendo que la empresa tecnológica podría haber contratado a cualquier empresa de construcción de alta gama. Pero el director del proyecto había quedado impresionado con la minuciosa artesanía de Jack, y el dinero extra le permitiría finalmente trasladar a Lily a un mejor distrito escolar. Jack trabajó solo esa mañana. Los demás miembros del equipo estaban asignados a diferentes áreas de la extensa propiedad. La soledad le venía bien mientras sustituía metódicamente las tablas podridas de la terraza, con el movimiento repetitivo del martillo contra el clavo, una especie de meditación. La terraza daba a un recodo del río especialmente pintoresco, con el agua corriendo sobre las rocas con una intensidad hipnótica tras las recientes lluvias primaverales. Su concentración se rompió cuando oyó el sonido de los neumáticos sobre la grava. Un elegante Tesla negro se detuvo en la pequeña zona de aparcamiento y Jack vio salir a una mujer con el teléfono pegado a la oreja. Incluso desde la distancia, todo en ella irradiaba autoridad. Su traje azul marino a medida. Su postura segura, la forma decidida en que gesticulaba mientras hablaba. La reconoció inmediatamente por las noticias y las publicaciones de la empresa. Emma Wright, directora general de Wright Innovations. A sus 38 años, Emma Wright había logrado lo que muchos consideraban imposible. Tras la inesperada muerte de su padre hace 5 años, no solo se había hecho cargo de la empresa familiar, sino que la había transformado de un negocio tecnológico regional en dificultades a una potencia nacional. La prensa económica la calificaba de brillante, despiadada y calculadora. Los empleados la consideraban exigente, pero justa. Pocas personas la conocían lo suficientemente bien como para llamarla de otra manera. Jack volvió a su trabajo, esperando que ella se dirigiera directamente al edificio principal. En cambio, ella continuó su animada conversación telefónica mientras caminaba hacia la orilla del río. Él captó fragmentos de lo que parecía una tensa negociación comercial mientras ella caminaba por la orilla, aparentemente ajena a cómo las fuertes lluvias habían erosionado partes de la costa.
La junta directiva tendrá que entender que esta adquisición no es negociable, dijo con firmeza. No nos lo podemos permitir. Sus siguientes palabras fueron ahogadas por un grito de sorpresa cuando el suelo bajo sus pies cedió. Jack dejó caer el martillo y corrió hacia la orilla justo a tiempo para verla desaparecer en las aguas turbulentas, con el teléfono saliendo volando de su mano. El mundo de Emma se convirtió en un caótico torbellino de agua marrón y pánico. La corriente era más fuerte de lo que podía imaginar y la alejó inmediatamente de la orilla. Su ropa se convirtió en pesas de plomo. Pataleó desesperadamente en un intento por mantenerse a flote. Los años de natación en piscinas olímpicas no la prepararon para la fuerza salvaje de la naturaleza que ahora la arrastraba río abajo. Sin dudarlo, Jack se zambulló en el agua. El frío le impactó, pero 20 años de trabajo en la construcción le habían dado el físico de un nadador y la resistencia que necesitaba. Atravesó la corriente en diagonal, calculando dónde se cruzarían sus caminos río abajo. Emma luchó contra el pánico creciente mientras el agua le llenaba la boca. Justo cuando el agotamiento comenzaba a vencer su determinación, sintió unos fuertes brazos rodeando su torso. «¡Te tengo!», gritó una voz cerca de su oído. «Deja de luchar y déjame hacer el trabajo». Algo en su tono, una certeza absoluta sin rastro de duda, la hizo rendirse. Sintió que la maniobraban a través del agua. El hombre utilizaba la corriente estratégicamente en lugar de luchar contra ella, guiándolos hacia un eddy más tranquilo cerca de una pequeña ensenada. Cuando finalmente llegaron a la orilla, Jack tiró de Emma hacia la rocosa ribera antes de desplomarse a su lado. Durante varios minutos, ambos se quedaron allí tumbados, jadeando, con la enormidad de lo que acababa de suceder, inundándolos con cada dolorosa inhalación. «Gracias», logró decir Emma entre toses. «Creo que me has salvado la vida». Jack volvió la cabeza hacia ella y observó su aspecto empapado, con el traje de diseño pegado al cuerpo y el maquillaje corrido por las mejillas, la ejecutiva serena completamente deshecha por la indiferencia de la naturaleza hacia su estatus. Sin embargo, había algo cautivador en su vulnerabilidad, una humanidad que no esperaba de alguien cuyo rostro aparecía habitualmente en las revistas de negocios. «Jack Bennett», dijo, tendiéndole una mano empapada. «Estoy trabajando en la renovación de su cabaña». «Emma, ¿verdad?», ella respondió, estrechándole la mano brevemente. «Pero supongo que ya lo sabía». Intentó ponerse de pie, pero se tambaleó peligrosamente, y Jack se levantó rápidamente para sostenerla con una mano en el codo. «Tranquila. La bajada de adrenalina puede ser fuerte». Emma asintió, consciente de repente de lo violentamente que estaba temblando. «Necesito secarme. Mi cabaña está justo al final de ese camino». El trayecto hasta su cabaña privada se hizo más largo de lo habitual, ya que Emma tropezó varias veces. Cuando llegaron a la puerta, le castañeteaban los dientes sin control y sus labios habían adquirido un tono azulado que preocupó profundamente a Jack. «Tienes que quitarte esa ropa mojada», dijo, con su mente de contratista, evaluando automáticamente la situación. «¿Tienes algo seco para cambiarte?» Emma señaló con la cabeza una maleta en la esquina. «Acabo de llegar para un retiro de fin de semana. Ni siquiera he deshecho las maletas todavía. Deberías darte una ducha caliente también», le aconsejó Jack, profesional y distante. «Yo encenderé la chimenea». Emma volvió a asentir y se dirigió al baño con una incertidumbre poco habitual en ella. Jack se ocupó de encender el fuego en la chimenea de piedra, agradecido por la sencilla tarea que le permitía ignorar su propio estado empapado. Cuando la puerta del baño se abrió 10 minutos más tarde, Jack se volvió y vio a Emma de pie en la puerta, envuelta en un lujoso albornoz, con el pelo mojado peinado hacia atrás. Sin la armadura de su ropa de trabajo y el maquillaje, parecía más joven, más suave de alguna manera. «Te toca», dijo, señalando el baño. «Hay albornoces de repuesto detrás de la puerta. Puedo meter tu ropa en la secadora». Jack dudó. Probablemente debería volver al trabajo. La expresión de Emma cambió y se pudo ver brevemente su vulnerabilidad antes de que su máscara profesional volviera a colocarse en su sitio. «Por supuesto,
Ya te he hecho perder demasiado tiempo. Algo en su tono hizo que Jack se detuviera. Reconoció la mirada en sus ojos, la misma que veía en su espejo los días en que la idea de enfrentarse al mundo solo se volvía casi insoportable. ¿Estás segura de que estás bien?, preguntó. Ha sido una experiencia muy dura. El shock puede aparecer más tarde. La fachada de compostura de Emma se tambaleó. ¿Lo harías?, comenzó a decir, pero luego vaciló. Pasó un instante antes de que ella lo mirara directamente a los ojos con una crudeza inesperada. ¿Te quedarás si me desnudo? No es que no quiera estar sola ahora mismo. Casi muero ahí fuera. La pregunta quedó suspendida entre ellos, cargada de múltiples significados, pero fundamentalmente simple. Un ser humano que pedía no enfrentarse solo al trauma. Jack comprendió de inmediato que ella no estaba haciendo una insinuación romántica, sino expresando una necesidad primitiva de conexión humana tras haber enfrentado la mortalidad. Me quedaré, dijo él simplemente, pero quizá podría tomar prestada esa bata. Estar empapado no es especialmente cómodo. El alivio se reflejó en el rostro de Emma mientras asentía con la cabeza. Mientras Jack se turnaba en el baño, Emma se vistió rápidamente con ropa cómoda, pantalones de yoga y un suéter suave, lo más alejado posible de su vestuario de directora ejecutiva. Se encontró preguntándose por el hombre que le había salvado la vida, curiosa de una manera que rara vez se permitía con los demás. Cuando Jack salió con la bata extra grande, Emma había preparado té y estaba sentada en el sofá, mirando fijamente el fuego que él había encendido. Tu ropa debería estar seca en una hora más o menos, dijo señalando la taza que le había preparado. Llamé a mi asistente para decirle que estoy bien, pero que me tomaré el resto del día libre. Espero que tu jefe comprenda tu ausencia. Una leve sonrisa se dibujó en el rostro de Jack. Teniendo en cuenta que eres la propietaria y que acabo de sacar a mi cliente del río, creo que está justificado. Entablaron conversación con sorprendente facilidad. Emma se enteró de que Jack era propietario de una pequeña empresa de construcción especializada en reformas a medida. Jack descubrió que Emma había seleccionado personalmente su oferta debido a su reputación de meticuloso artesano. Lo que comenzó como una charla cortés se convirtió gradualmente en algo más genuino a medida que avanzaba la tarde. Mi hija nunca creerá que he tomado el té con Emma, ¿verdad?, dijo Jack, mirando su reloj y dándose cuenta de que tenía que recoger a Lily de la guardería después del colegio. ¿Tienes una hija?, preguntó Emma, sorprendida al descubrir que se sentía decepcionada porque su inesperado encuentro estaba llegando a su fin. Lily tiene 8 años y parece que va a cumplir 30, respondió Jack con evidente orgullo. Es la niña más inteligente que jamás hayas conocido. ¿Y su madre?, preguntó Emma antes de poder evitarlo. Una sombra se dibujó en el rostro de Jack. Sarah murió hace 6 años, cáncer de mama. Lo siento, dijo Emma. Unas palabras sencillas, insuficientes pero sinceras. Jack asintió con la cabeza. ¿Y tú, familia? La risa de Emma tenía poco de humor. La empresa es mi bebé. Mis padres fallecieron y mis relaciones... Se cayó con un pequeño encogimiento de hombros. Digamos que las citas se complican cuando eres una directora ejecutiva. Jack se levantó cuando la secadora pitó, indicando que su ropa estaba lista. Debería irme. Lily se pone nerviosa si llego tarde. Emma lo acompañó a la puerta después de que se cambiara, con una incomodidad inesperada entre ellos. ¿Cómo se agradece adecuadamente a una persona por salvarte la vida? Señor Bennet, Jack, gracias de nuevo. Si hay algo que pueda hacer por usted... Jack negó con la cabeza. Cualquiera habría hecho lo mismo. Los dos sabemos que eso no es cierto, respondió Emma en voz baja. Mientras Jack conducía para recoger a Lily, no podía quitarse de la cabeza la imagen de Emma de pie en la puerta de la cabaña, con el aspecto de una de las mujeres más poderosas del estado y al mismo tiempo, de alguien perdido. Había algo en ella que le había llegado al alma de una forma que no había experimentado desde Sarah. «Papá, hueles como el río», comentó Lily mientras se subía a su camioneta. «Y tu pelo está todo raro. ¿Te has caído?» Jack dudó, pero luego decidió ser sincero. «En realidad, otra persona se cayó y yo la ayudé a salir». Lily abrió mucho los ojos.
¿Salvaste a alguien como un socorrista? Algo así, dijo Jack, revolviéndole el pelo. ¿Qué tal el colegio? La vida volvió a la normalidad o a lo que se consideraba normal durante los días siguientes. Jack siguió trabajando en la renovación de la cabaña, aunque Emma no volvió a la propiedad. Se dijo a sí mismo que era lo mejor. Habitaban mundos diferentes. Sus caminos se habían cruzado brevemente durante una crisis. Nada más. Entonces, exactamente una semana después del incidente del río, Jack llegó a su pequeña oficina y encontró un sobre con el logotipo de Wright Innovations. Dentro había una carta formal en la que se ofrecía a su empresa un contrato para renovar las 12 cabañas de la propiedad de River Point, un trabajo que mantendría a su equipo ocupado durante al menos un año y resolvería sus problemas económicos de un plumazo. Una nota manuscrita estaba sujeta con un clip al contrato. Esto no es un agradecimiento por salvarme la vida. Eso es algo que nunca podría pagarte. Es un reconocimiento a la excelencia de tu trabajo. La oferta sigue en pie independientemente de tu respuesta a mi segunda pregunta. ¿Te gustaría venir con Lily a cenar conmigo este viernes? Emma. Jack se quedó mirando la nota, con una mezcla de emociones. La oportunidad profesional superaba todo lo que podía haber esperado, pero la invitación personal despertaba sentimientos complicados que había enterrado durante años. Tras la muerte de Sarah, se había centrado por completo en criar a Lily y mantener a flote su negocio. La idea de hacer hueco para otra persona le parecía imposible, y sin embargo, llamó a la oficina de Emma, esperando hablar con una asistente, y se sorprendió cuando ella respondió directamente. Acepto el contrato, dijo sin preámbulos, pero la cena no es necesaria. Una pausa, ya veo, respondió Emma, con un tono notablemente más frío. El contrato se tramitará de inmediato. Gracias por su... Eso ha sonado mal, la interrumpió Jack. Lo que quería decir es que el contrato y la cena no tienen por qué estar relacionados. Me gustaría cenar con usted, pero no como una especie de acuerdo comercial u obligación. Otra pausa. Esta vez diferente. A mí también me gustaría, dijo finalmente Emma, suavizando el tono de voz. Y por favor, traiga a Lily. He oído hablar mucho de ella. Siento que debería conocer a esta pequeña genio. El viernes llegó con un inesperado nerviosismo para Jack. No había tenido nada parecido a una cita desde antes de que Sarah enfermara. Y aunque se dijo a sí mismo que solo se trataba de una cena amistosa, el entusiasmo de Lily sugería lo contrario. ¿Es guapa, papá? Preguntó Lily mientras daba vueltas con el vestido nuevo que le habían comprado para la ocasión. Jack cedió ante su insistencia de que los vaqueros no serían apropiados para una cena con la jefa propietaria de la empresa informática. Sí, respondió Jack con sinceridad, pero lo más importante es que es inteligente e interesante. Y Lily asintió con sabiduría. Como mamá, a Jack se le encogió el corazón. Sí, cariño, como mamá. Emma había sugerido que se reunieran en Riverside Bistro, un restaurante de lujo pero familiar con vistas al mismo río que los había unido. Ya estaba sentada cuando llegaron, con un aspecto familiar y extrañamente nuevo, con un vestido azul informal y su cabello, normalmente impecable, cayendo en suaves ondas sobre sus hombros. Se levantó cuando se acercaron y le tendió la mano primero a Lily con una sonrisa sincera. Tú debes de ser Lily. Tu padre me ha dicho que eres la persona más inteligente que conoce. Lily sonrió al instante. Exagera. Solo soy más inteligente que él en algunas cosas. La cena transcurrió con sorprendente facilidad. Emma entabló conversación con Lily sobre sus proyectos de ciencias y el colegio, mostrando un interés genuino en lugar de la atención condescendiente que los adultos suelen mostrar a los niños. Jack se encontró observando su interacción, sintiendo cómo algo cálido se desplegaba en su pecho, mientras Lily explicaba animadamente el modelo del sistema solar que había construido. ¿Cuál es tu planeta favorito?, preguntó Emma con seriedad. Nat, respondió Lily sin dudar. Todo el mundo elige Marte o Saturno con sus anillos, pero Neptuno es el más misterioso. Además, es azul, y ese es mi color favorito. El mío también, dijo Emma, mirando a Jack por encima de la cabeza de Lily con una sonrisa que le hizo saltar el corazón.
Cuando la velada llegaba a su fin, Emma insistió en llevarlos a casa, haciendo caso omiso de las protestas de Jack. Mi coche tiene la mejor calificación de seguridad de su clase, le dijo a Lily en tono conspirador, y asientos calefactados. De pie en la puerta de su casa, Jack se sintió reacio a que la velada terminara. Lily ya se había apresurado a entrar para mostrarle a Emma su habitación y su colección de libros, dejando a los adultos solos por un momento. Gracias, dijo Jack simplemente. Ha sido muy agradable, dijo Emma, estudiando su rostro a la luz del porche. No tiene por qué ser solo una vez, ¿sabes? A menos que tú... Me gustaría volver a verte, la interrumpió Jack, sin poder evitar que las palabras salieran de su boca antes de poder pensarlas. Quizás solo yo, la próxima vez. Algo vulnerable y esperanzado brilló en los ojos de Emma. Me gustaría. Lo que comenzó esa noche evolucionó lentamente durante las semanas siguientes. Cafés después de que Jack terminara en la obra. Almuerzos de fin de semana en los que a veces participaba Lily. Llamadas telefónicas a última hora de la noche después de que Lily se durmiera. Conversaciones que iban desde estrategias empresariales hasta libros favoritos, pasando por miedos y esperanzas más profundos. Para Emma, estas interacciones eran diferentes a todo lo que había vivido hasta entonces. Refrescantemente honesto, sin la agenda o el artificio que caracterizaba la mayoría de sus relaciones profesionales, Jack no parecía intimidado por su éxito ni decidido a demostrar que era su igual. Simplemente la aceptaba tal y como era, apreciando sus puntos fuertes y creando un espacio para sus vulnerabilidades. Para Jack, Emma representaba una segunda oportunidad que nunca había pensado buscar. Su presencia en su vida despertó partes de sí mismo que había olvidado. El hombre más allá del padre y el proveedor, alguien capaz de conectar y quizás de volver a amar. Pero unas sombras se cernían sobre su incipiente relación. Complicaciones a las que ninguno de los dos se había enfrentado del todo. La primera surgió cuando Jack llegó a la propiedad de River Point y encontró un elegante coche deportivo aparcado junto al Tesla de Emma. A través de la ventanilla pudo verla enfrascada en una intensa conversación con un hombre alto y bien vestido, cuya mano descansaba posesivamente sobre su hombro. Jack se retiró a su lugar de trabajo con una sensación de inquietud revolviéndole el estómago. Cuando Emma lo buscó más tarde, su expresión era preocupada. Era Michael Pearson, explicó sin que nadie le preguntara. Mi exnovio y actual miembro de la junta directiva. No le entusiasman ciertas direcciones que estoy tomando en la empresa. Parecía bastante familiar para ser una conversación de negocios, observó Jack, arrepintiéndose inmediatamente del tono celoso de sus palabras. La mirada de Emma era firme. Tenemos historia. Sí, pero se acabó. Hace años. Michael cree que tiene algún derecho sobre mí debido a nuestro pasado y a su posición en la junta, pero no es así. Jack asintió queriendo creerla, pero obsesionado por la evidente comodidad entre Emma y este hombre que compartía su mundo corporativo, de una forma que Jack nunca podría. La segunda complicación surgió de un lugar inesperado. Lily, inicialmente encantada con Emma, comenzó a mostrar signos de resistencia a medida que la presencia de la mujer en sus vidas se hacía más constante. ¿Por qué estás siempre aquí ahora?, preguntó Lily una noche después de que Emma se marchara tras cenar en su casa. ¿Va a ser como mi nueva madre o algo así? La pregunta dejó sin aliento a Jack. Lily, nadie podría sustituir a tu madre. Emma y yo solo somos amigos que disfrutamos pasando tiempo juntos. La miras como solías mirar a mamá en las fotos, dijo Lily acusadoramente. Te vi. Jack se arrodilló a su altura, con el corazón encogido. Cariño, tu madre siempre será tu madre, y yo siempre la querré. Pero las personas pueden tener espacio en su corazón para que más de una persona sea importante. Y si quieres más a Emma que a mí, susurró Lily, dejando finalmente aflorar su verdadero miedo. Jack la abrazó. Eso no es posible, ni en 1 millón de años. Estas tensiones se fueron acumulando bajo la superficie a medida que se acercaba el verano. Emma se enfrentaba a una presión cada vez mayor en el trabajo a medida que se intensificaban las negociaciones de adquisición, a menudo cancelando planes en el último momento
o pareciendo distraída cuando estaban juntos. Jack luchaba con sus propias inseguridades, preguntándose si sus diferencias acabarían siendo demasiado grandes, mientras intentaba equilibrar las necesidades emocionales de Lily con sus crecientes sentimientos por Emma. El punto de ruptura llegó durante un fin de semana en River Point. Emma había invitado a Jack y Lily a un picnic junto al río, a una distancia segura del agua, pero una reunión de emergencia de la junta directiva interrumpió su tarde. Mientras Emma caminaba por la orilla, enfrascada en una acalorada negociación, Lily se acercó a la orilla del agua, a pesar de las advertencias de Jack de que se mantuviera alejada. «Lee», gritó Jack cuando se dio cuenta de su proximidad al río. «Aléjate de ahí ahora mismo». «Solo estoy buscando piedras frescas», protestó Lily, dando otro paso hacia el agua. Jack se puso de pie inmediatamente y se dirigió hacia su hija con miedo, lo que alimentó su ira. «La orilla es inestable. Vuelve aquí ahora mismo». Emma terminó su llamada al oír la voz elevada de Jack y se apresuró hacia ellos mientras Jack alcanzaba a Lily, agarrándola del brazo quizás con más brusquedad de la que pretendía en su pánico. «Sabes que no debes hacer esto», la regañó. «Después de lo que le pasó a Emma, ¿cómo puedes acercarte tanto al agua?» El rostro de Lily se descompuso y las lágrimas brotaron de sus ojos. «Ahora te preocupas más por Emma que por mí. Siempre estás preocupado por ella». «Eso no es cierto, y lo sabes», respondió Jack, con las emociones a flor de piel. Emma se acercó con cautela. «Lily, tu padre solo estaba asustado porque no me importa lo que pienses», lloró Lily, volviéndose hacia Emma con un rencor inesperado. «Tú no eres mi madre. No puedes decirme lo que tengo que hacer. Ojalá papá nunca te hubiera salvado». Se hizo un silencio pesado y terrible. Lily abrió mucho los ojos al darse cuenta de lo que había dicho, pero su orgullo infantil le impidió retractarse. Se soltó del laxo abrazo de Jack y corrió hacia la cabaña. «Lo siento», le dijo Jack a Emma, con angustia evidente en su voz. «No lo decía en serio». «Sí, lo decía en serio», respondió Emma en voz baja. «Y lo entiendo. Estoy trastornando la vida que construyeron juntos». «Emma, deberías ir con ella», la interrumpió Emma. «Ahora mismo te necesita más que yo». El viaje de vuelta a casa esa noche fue silencioso. Las lágrimas de Lily habían dado paso a un silencio obstinado. Jack se sentía dividido entre el dolor de su hija y sus propios sentimientos complicados hacia Emma, que había insistido en que se tomaran un tiempo para pensar las cosas. Los días siguientes no hubo comunicación por parte de Emma, más allá de breves correos electrónicos profesionales sobre el proyecto de la cabaña. Jack se volcó en el trabajo, diciéndose a sí mismo que era lo mejor. Se habían estado engañando a sí mismos, pensando que alguien como Emma Wright podría encajar en su sencilla vida. Lily seguía apagada, claramente sintiéndose culpable por su arrebato, pero incapaz de expresar sus confusos sentimientos. Entonces llegó la noticia que conmocionó a la comunidad empresarial regional. Emma Wright había dimitido como directora general de Wright Innovations con efecto inmediato. El comunicado de prensa citaba motivos personales y anunciaba a Michael Pearson como director general interino, pendiente de la aprobación de la Junta. Jack miró el titular del periódico con incredulidad. Todo lo que sabía de Emma le decía que eso no podía ser voluntario. Ella vivía y respiraba por esa empresa, que había transformado con su determinación y su brillantez. ¿Qué podía haber pasado? Su teléfono sonó esa noche mientras ayudaba a Lily con los deberes. Número desconocido. Jack Bennett. Soy yo. La voz de Emma sonaba diferente. Tensa, pero de alguna manera más ligera. ¿Podemos hablar en persona? Quedaron en un pequeño parque a medio camino entre sus casas. La tarde de verano aún era lo suficientemente luminosa como para iluminar el rostro de Emma mientras estaba sentada en un banco viendo a Lily jugar en los columpios a lo lejos. «Siento lo que ha pasado», comenzó Jack. Emma negó con la cabeza. «No lo sientas». Lily tenía razón. Me estaba entrometiendo en una vida que funcionaba perfectamente bien antes de que yo llegara. «Eso no es cierto», insistió Jack. «¿Qué está pasando con tu empresa?» Las noticias dijeron,
Renuncié, afirmó Emma con sencillez. La junta directiva quería llevar a la empresa por un camino que yo no podía apoyar. Adquisiciones agresivas, despidos, subcontratación. Michael orquestó la mayor parte. Jack frunció el ceño. Pero es la empresa de tu familia. Una sonrisa triste cruzó el rostro de Emma. Lo era. Pero a veces aferrarnos demasiado a lo que creemos que nos define nos impide descubrir en quiénes podríamos convertirnos. Miró a Lily. Casi ahogarme aquel día cambió algo en mí, Jack. Y conocerte a ti, ver cómo has construido tu vida en torno a lo que realmente importa, me hizo cuestionarme todo. Entonces, ¿qué pasa ahora?, preguntó Jack, temeroso de albergar esperanzas, pero incapaz de contenerse. No lo sé exactamente, admitió Emma. He conservado las patentes originales de mi padre y algunas acciones suficientes para empezar algo más pequeño, más acorde con su visión original. Algo que no consumiera cada momento de mi vida. Sus miradas se cruzaron y el significado de sus palabras quedó claro. Emma, comenzó Jack con cautela, me importas más de lo que creía posible después de Sarah. Pero Lily tiene que ser lo primero. Todavía se está recuperando. Todavía está descubriendo quién es sin su madre. Lo sé, dijo Emma en voz baja. Y nunca querría sustituir a Sarah ni a Rush Lily. Pero tal vez, vaciló, mostrando vulnerabilidad a través de su habitual confianza. Tal vez haya un lugar para mí en sus vidas. No como sustituta, sino como algo nuevo, si ambos están dispuestos a intentarlo. La respuesta de Jack no llegó en forma de palabras, sino en la forma amable en que le tomó la mano, entrelazando sus dedos mientras veían a Lily volar en el columpio. Su rostro se volvió hacia la puesta de sol. Los meses siguientes trajeron consigo retos que ninguno de los dos había previsto. Emma puso en marcha una pequeña empresa tecnológica centrada en software educativo, con un horario largo pero más flexible. La empresa de Jack prosperó con el contrato de Riverpoint, lo que le permitió contratar más personal y pasar más tiempo con Lily. Y Lily, la perspicaz y compleja Lily, poco a poco se fue acostumbrando a la paciente presencia de Emma en sus vidas. El gran avance llegó de forma inesperada cuando Emma asistió a la Feria de Ciencias de Lily. El proyecto de la niña, centrado en Neptuno, tuvo un problema técnico justo antes de la evaluación, y Emma intervino con una sugerencia discreta que salvó la presentación. La mirada de agradecimiento que Lily le dirigió contenía la primera aceptación genuina que Emma había visto en la niña. Más tarde esa noche, mientras Emma se preparaba para salir de casa después de celebrar con un helado, Lily se le acercó con vacilación. Mi madre también era muy inteligente en temas de ciencia, dijo, estudiando el rostro de Emma. Papá dice que le habrías caído bien. Emma se arrodilló a la altura de Lily, cuidadosa con su respuesta. Ojalá la hubiera conocido. Debía de ser increíble para tener una hija como tú. Lily asintió solemnemente. Lo era. Pero se detuvo, reuniendo valor. Creo que quizá esté bien que estés aquí a veces. Papá sonríe más ahora. No fue una aceptación inmediata, pero fue un comienzo. Un pequeño puente sobre el abismo de la pérdida que había definido a su familia durante tanto tiempo. Un año después del rescate en el río, Jack y Emma estaban de pie en la cubierta recién reconstruida de la cabaña principal de Riverpoint, viendo a Lily lanzar piedras al agua, ahora tranquila, desde una distancia segura. Nunca te di las gracias como es debido, dijo Emma, apoyándose en la barandilla. ¿Por sacarte del río?, preguntó Jack con una sonrisa. Creo que el contrato ya lo cubría con creces. Emma negó con la cabeza. No por salvarme la vida ese día, sino por enseñarme a vivirla después. Jack se volvió hacia ella, contemplando a la mujer que, poco a poco y con paciencia, se había convertido en algo esencial en su mundo. Creo que nos salvamos mutuamente. ¿Te quedarás?, preguntó Emma en voz baja, repitiendo la pregunta que le había hecho un año antes, pero ahora cargada de un nuevo significado, no como una súplica desesperada de una mujer asustada, sino como una invitación a un futuro compartido. La respuesta de Jack llegó cuando la atrajo hacia sus brazos. Su beso era una promesa que no necesitaba palabras.
En la orilla, Lily los miró y sonrió antes de volver a sus piedras, contenta de saber que algunos ríos no traen peligro, sino nuevos comienzos, y que no nos alejan de lo que importa, sino que nos llevan precisamente hacia ello. Al terminar nuestra historia, recordemos que las segundas oportunidades llegan de formas inesperadas, a menudo cuando menos preparados estamos, pero más las necesitamos. Como Jack y Emma, todos nos enfrentamos a ríos de desafíos en nuestras vidas. En algunos caemos, otros debemos cruzarlos voluntariamente. El valor no solo reside en el dramático rescate, sino en la tranquila decisión de quedarse, de construir algo nuevo a partir de lo que queda después de que las aguas retroceden. Si esta historia te ha llegado al corazón, dale a me gusta a este video y suscríbete a nuestro canal para ver más historias de esperanza, sanación y la hermosa complejidad de las relaciones humanas. Hasta la próxima, recuerda que a veces salvar a otra persona significa salvarte a ti mismo también.